La puerta del hangar de mantenimiento estaba cerrada por dentro, pero se suponía que no debía haber nadie allí. El mecánico de vuelo, Javier Robles, escuchó ecos de pasos sobre el suelo metálico donde solo debería haber silencio a las 3 de la madrugada. Pero lo que descubrió en la bodega de carga de aquel Boeing 747 no era un intruso, sino un pasajero del vuelo 819, un vuelo que se había estrellado en el Atlántico Norte hace 30 años sin supervivientes. Me llamo Ricardo Ferrer. He estado investigando anomalías de aviación para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante 27 años. Lo que estoy a punto de compartir viola varios acuerdos de confidencialidad, pero el público merece saber lo que ocurrió en el hangar número 4 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en las primeras horas del 12 de noviembre de 2022. El incidente comenzó cuando el mecánico jefe, Javier Robles, estaba realizando el mantenimiento rutinario en un 747 que había reportado fluctuaciones inusuales de presión durante sus 3 vuelos anteriores. La aeronave había sido inmovilizada para su inspección después de aterrizar procedente de Tokio. Según el registro de mantenimiento, Robles había revisado los sistemas de control ambiental, los componentes de presurización de la cabina, y se preparaba para dar el visto bueno al trabajo cuando escuchó, por primera vez, lo que describió como pasos arrastrando procedentes de la sección de carga trasera. Al principio pensé que era otro mecánico, me dijo Robles cuando lo entrevisté 3 días después del incidente. Pero sabía que estaba solo en el hangar. El jefe de hangar confirmó que no había nadie más programado para estar allí hasta las 6 de la mañana. Robles inicialmente descartó los sonidos como un asentamiento normal de la aeronave. El metal se contrae al enfriarse, y una aeronave recién aterrizada puede hacer varios ruidos durante horas después de que se establezca el equilibrio térmico. Pero entonces llegaron 3 pasos distintos, seguidos de lo que Robles describió como un sonido húmedo, como de arrastre. Las grabaciones de seguridad del aeropuerto confirman que Robles estaba efectivamente solo en el hangar de mantenimiento. Todas las puertas externas permanecieron cerradas, con acceso mediante tarjeta magnética que no muestra entradas después de la llegada de Robles a las 11:48 de la noche. Esta es la primera inconsistencia que me llamó la atención. Robles informó de que tomó su linterna y caminó hacia la bodega de carga llamando para ver si alguien respondía. La zona de carga de un 747 es considerable, más de 169 metros cúbicos de espacio, y está mal iluminada cuando la aeronave está apagada para su mantenimiento. Según su declaración, Robles entró en el compartimento de carga delantero, no encontró nada inusual y procedió a la bodega trasera. Fue entonces cuando la temperatura en el hangar bajó tan repentinamente que las lentes de las cámaras de seguridad se empañaron durante aproximadamente 47 segundos. Podía ver mi aliento, dijo Robles. Pasó de la temperatura normal del hangar, unos 18 grados Celsius, a lo que se sintió como congelación en segundos. Y había este olor, como a agua de mar y algo más, algo podrido. Cuando dirigió su linterna hacia la esquina trasera de la bodega de carga, Robles vio lo que inicialmente pensó que era otro mecánico, con un uniforme empapado. La figura estaba de pie dándole la espalda, con agua acumulándose alrededor de sus pies en el suelo metálico. Pero el uniforme no era el del personal del aeropuerto, era ropa de pasajero, rota, empapada y con el logotipo inconfundible de Aerolíneas Oceánicas, una aerolínea que había cesado sus operaciones en 1993, precisamente un año después del accidente del vuelo 819. Dije, oye, no puedes estar aquí, recordó Robles, con la voz quebrada durante nuestra entrevista, y fue entonces cuando se dio la vuelta. Las grabaciones de seguridad recuperaron la claridad en este punto, pero solo muestran a Robles retrocediendo rápidamente fuera de la bodega de carga, dejando caer su linterna y activando la alarma de evacuación de emergencia. Lo que las cámaras no muestran es lo que Robles vio cuando la figura se giró para enfrentarlo. Sus ojos estaban mal, completamente negros, como rellenos de tinta. Y su piel era pálida pero tenía este tinte azul verdoso, como alguien que había estado en el agua demasiado tiempo. Pero lo peor era su boca. Cuando la abrió para hablar, agua de mar salió a borbotones, no goteando, sino a borbotones, como un grifo. Y pequeñas cosas se movían en ella, como pequeños peces o crustáceos. Robles, un veterano con 20 años de experiencia en el mantenimiento de aeronaves, con un historial impecable
y sin antecedentes de problemas de salud mental, estaba tan perturbado por lo que vio que se negó a regresar al hangar de mantenimiento. El personal de seguridad que respondió a la alarma no encontró ningún intruso, pero documentó 2 hallazgos inusuales que corroboraron partes del relato de Robles. Primero, se descubrió un gran charco de agua en el suelo de la bodega de carga, aproximadamente 7.5 litros de volumen. Las pruebas iniciales lo identificaron como agua de mar, con una salinidad y un contenido mineral consistentes con el agua del Océano Atlántico Norte. Más inquietantes fueron los componentes biológicos encontrados en la muestra, microorganismos nativos de ambientes oceánicos profundos, específicamente de regiones cercanas al lugar del accidente del vuelo 819, a profundidades que exceden los 6.000 metros. Segundo, escrito en lo que parecía ser condensación en el interior de la pared de la bodega de carga, había un número de manifiesto de pasajeros parcial que coincidía con una de las víctimas del vuelo 819, PAX 293. Pero entonces la evidencia comenzó a desaparecer. El agua se evaporó a un ritmo acelerado, desapareciendo completamente antes de que se pudieran implementar los protocolos de contención adecuados. La escritura de condensación se desvaneció en minutos, dejando solo rastros de evidencia de que algo había estado allí. Por la mañana, la evidencia física se había reducido a unos pocos hisopos que contenían residuos de sal y material biológico marino microscópico. Lo más preocupante, sin embargo, fue la desaparición inexplicable de las grabaciones de seguridad iniciales. Cuando solicité las grabaciones de la seguridad del aeropuerto al día siguiente, solo quedaba un vacío de 18 minutos donde debería haber estado la grabación original. Un especialista en seguridad informática confirmó que los archivos habían sido eliminados por alguien con acceso administrativo a las 5:17 de la mañana, casi 2 horas después del incidente. El vuelo 819 ha sido considerado durante mucho tiempo como una de las tragedias más directas de la aviación. El Boeing 737 de Aerolíneas Oceánicas despegó del Aeropuerto Internacional Logan de Boston a las 11:23 de la noche del 7 de marzo de 1992, con destino a Londres Heathrow. Aproximadamente a las 2:56 de la mañana, hora del este, la aeronave informó de una falla en el sistema eléctrico, seguida de un apagón total de las comunicaciones. Se perdió el contacto por radar a las 3:12 de la mañana, aproximadamente a 1.126 kilómetros al noreste de Terranova. Las operaciones de búsqueda y rescate recuperaron escombros mínimos y ningún superviviente entre los 186 pasajeros y tripulantes. Los investigadores del accidente determinaron que una falla eléctrica catastrófica, posiblemente causada por un rayo, había desactivado los sistemas de vuelo críticos, lo que resultó en el descenso descontrolado de la aeronave hacia el Atlántico Norte. Los restos nunca fueron localizados, presumiéndose que se hundieron en aguas que exceden los 4.500 metros de profundidad. Caso cerrado, hasta que el encuentro de Javier Robles reabrió preguntas que habían sido enterradas junto con las víctimas durante 3 décadas. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es que no fue aislado. Después de obtener acceso a los registros de mantenimiento confidenciales, descubrí que se habían reportado 17 incidentes similares en 6 aerolíneas diferentes y 9 instalaciones de mantenimiento en los últimos 30 años. Todos involucraron a personal de mantenimiento que se encontró con fenómenos inexplicables en o alrededor de aeronaves que habían volado cerca del lugar del accidente del vuelo 819 o que contenían partes recuperadas de aeronaves que lo habían hecho. En 2004, un técnico de mantenimiento en el aeropuerto Charles de Gaulle en París informó haber visto a un pasajero con ropa anticuada caminando por la cabina de una aeronave que estaba siendo sometida a mantenimiento nocturno. El pasajero desapareció cuando se acercaron, dejando atrás solo un rastro de agua. En 2011, 2 miembros del personal de tierra en el aeropuerto de Frankfurt informaron independientemente haberse encontrado con un hombre con ropa mojada que intentaba abordar una aeronave durante las revisiones previas al vuelo, a pesar de que el puente de embarque aún no estaba conectado. En ambos casos, las descripciones coincidieron con el pasajero Roberto Ferrer, un ejecutivo de negocios que había estado sentado en el asiento 16C en el vuelo 819.
pero cuando Robles describió al pasajero con el que se había encontrado, su descripción coincidió con otra víctima, el doctor Malcolm Fonseca, un biólogo marino que regresaba de una expedición de investigación. Fonseca había estado sentado en el 23A y fue uno de los pocos pasajeros cuyos efectos personales, específicamente un diario de investigación empapado, fueron recuperados del lugar del accidente. La coincidencia pareció demasiado precisa para descartarla. Pero lo que sucedió después transformó esto de un misterio inquietante en algo mucho más perturbador. 3 días después del incidente, mientras la investigación aún estaba activa, Javier Robles desapareció. Su coche fue encontrado en el estacionamiento de empleados del aeropuerto, su apartamento intacto. Las grabaciones de seguridad lo mostraron entrando en el mismo hangar de mantenimiento a las 11:34 de la noche, fuera de su horario programado, pero no existen grabaciones de él saliendo. La puerta del hangar de mantenimiento estaba una vez más cerrada por dentro cuando llegó el turno de la mañana, sin que Robles estuviera en ninguna parte. La única evidencia de su presencia fue un pequeño charco de agua en el suelo de la bodega de carga, idéntico en composición a la muestra de 3 noches antes, y una sola credencial de empleado empapada. Entrevisté al supervisor de Robles, Miguel Durán, quien compartió algo que Robles le había dicho apenas unas horas antes de su desaparición. Dijo que el pasajero le había hablado, solo 3 palabras, aún no encontrado. Esta frase tiene un significado particular en el contexto del vuelo 819. Durante la investigación oficial, varios familiares de las víctimas informaron haber recibido llamadas telefónicas de sus seres queridos fallecidos en las semanas posteriores al accidente. En cada llamada, se dice que se pronunciaron las mismas 3 palabras antes de que la línea se cortara, aún no encontrado. La explicación oficial fue alucinación inducida por el dolor o crueles engaños perpetrados contra familias en duelo. Pero la consistencia del mensaje entre individuos no relacionados sugirió algo más. ¿Qué pasaría si, aún no encontrado, no se refiriera a los pasajeros, sino a la propia aeronave? Esto me lleva al aspecto más preocupante del vuelo 819, las discrepancias en el campo de escombros. Las operaciones de salvamento recuperaron aproximadamente el 8% de los restos esperados, muy por debajo de la tasa de recuperación típica para accidentes en profundidades de agua similares. Más desconcertantes fueron los patrones de daño en los componentes recuperados. Los patrones de deformación y fractura en varios elementos estructurales clave fueron inconsistentes con los daños por impacto, mostrando en cambio signos de lo que un investigador describió como tensión de expansión, como si la aeronave hubiera sido destrozada desde adentro. Además, el análisis metalúrgico de los escombros recuperados mostró cambios moleculares inusuales en los componentes de aleación de aluminio. La estructura cristalina había sido alterada de una manera que los ingenieros de materiales no podían explicar fácilmente, exhibiendo propiedades consistentes con la exposición a una presión extrema que excedía con creces lo que se experimentaría durante un impacto oceánico estándar. La doctora Elena Vázquez, una científica de materiales que examinó los escombros, señaló en su informe clasificado: la reestructuración molecular observada en estos componentes normalmente requeriría presiones que excedan las que se encuentran en profundidades oceánicas de 9.000 metros, muy por encima de la profundidad medida del lugar del accidente. Alternativamente, tales cambios podrían resultar de diferencias extremas de temperatura o exposición a factores ambientales desconocidos que no son consistentes con un escenario de accidente convencional. Su informe fue archivado, clasificado y efectivamente enterrado hasta que mi investigación lo sacó a la luz. El informe oficial del accidente no menciona estas anomalías. En cambio, se centra en la explicación más aceptable de la falla eléctrica y la desorientación del piloto. Pero la evidencia sugiere que algo mucho más inexplicable puede haberle ocurrido al vuelo 819, algo que continúa manifestándose a través de encuentros como el de Javier Robles. Quizás el aspecto más escalofriante de este caso surgió cuando localicé a Sofía Robles, la hermana de Javier, 2 semanas después de su desaparición. Ella accedió a reunirse conmigo en una cafetería cerca de su casa en Guadalajara, visiblemente nerviosa y mirando por encima del hombro durante toda nuestra conversación. Javier me llamó la noche que desapareció, dijo, con las manos temblorosas alrededor de su taza de café intacta. Sonaba diferente, distante. Me dijo que lo había descubierto, que el vuelo 819 nunca se había estrellado. Dijo, están en medio, Sofía.
no estrellados, solo desplazados. Y ahora están encontrando formas de regresar. Cuando le pedí que aclarara lo que pensaba que quería decir, deslizó su teléfono sobre la mesa. En él estaba el último mensaje de texto que Javier le había enviado, a las 12:17 de la mañana, aproximadamente 43 minutos después de que las cámaras de seguridad lo mostraran entrando al hangar de mantenimiento por última vez. El mensaje contenía solo 5 palabras y una serie de coordenadas. El avión existe en medio, 41 grados, 43 minutos, 55 segundos norte. 49 grados, 56 minutos, 45 segundos oeste. Estas coordenadas apuntan a una ubicación en el Atlántico Norte a aproximadamente 400 kilómetros de la última posición conocida del vuelo 819. Más significativamente, marcan una región conocida entre los oceanógrafos como la sombra atlántica. Un área donde el equipo electrónico frecuentemente funciona mal, las lecturas de la brújula se vuelven poco confiables y donde varias embarcaciones han reportado anomalías temporales inusuales. Sofía luego reveló algo que me envió un escalofrío. 3 noches después de que Javier desapareciera, recibí una llamada telefónica de su número. Cuando contesté, todo lo que pude escuchar fue el sonido de agua corriendo y lo que sonaba como motores de avión de fondo. Luego, una voz, no la de Javier, dijo esas mismas 3 palabras. Aún no encontrado. Intenté devolver la llamada, pero el número estaba desconectado. 2 días después de nuestra reunión, Sofía Robles también desapareció. Su casa no mostraba signos de entrada forzada o lucha. El único elemento inusual fue un charco de agua de mar encontrado en el piso de su habitación. Llevé las coordenadas del último mensaje de Javier al Dr. Ramón Chávez, un oceanógrafo especializado en anomalías de aguas profundas del Atlántico Norte. Su respuesta fue inesperada. Llamamos a esa región el bolsillo temporal. Es una zona donde nuestro equipo registra inconsistencias cronológicas. El tiempo parece fluir a un ritmo ligeramente diferente dentro de esta área específica. Hemos medido variaciones de hasta 0.03%, lo que suena insignificante, hasta que te das cuenta de que ningún fenómeno físico conocido debería hacer que el tiempo mismo fluctúe. Cuando lo presioné sobre si tal fenómeno podría estar relacionado con la desaparición del vuelo 819, se sintió incómodo. Teóricamente, si una aeronave entrara en una distorsión temporal lo suficientemente severa, los efectos en su integridad estructural y la fatiga del metal sería instantánea, los sistemas eléctricos fallarían y la diferencia de presión podría, esencialmente desgarrar el avión entre 2 marcos temporales diferentes. ¿Y los pasajeros?, pregunté. El Dr. Chen guardó silencio durante varios instantes antes de contestar. Si nos permitimos fantasear con este escenario altamente especulativo, existirían en un estado de flujo temporal, ni completamente en nuestro marco temporal, ni completamente separados de él, esencialmente atrapados entre instantes. 2 semanas después de mi conversación con el Dr. Chen, recibí un paquete sin remitente en mi oficina. Dentro había un cuaderno de bitácora empapado, con las páginas apenas legibles debido a los daños causados por el agua y el paso del tiempo. La caligrafía coincidía con la del capitán Roberto Guzmán, el piloto del vuelo 819. La entrada final, con fecha y hora de las 3:11 de la madrugada, 1 minuto antes de que se perdiera el contacto por radar, contenía una sola línea. Atravesando las nubes. Formación de luces inusual al frente. No es un relámpago. Océano visible, pero incorrecto. El agua parece sólida, como cristal. El tiempo en los instrumentos se mueve hacia atrás. El cuaderno de bitácora no debería existir. Según la investigación oficial, la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo nunca fueron recuperadas, y ninguna otra documentación sobrevivió al accidente. Me encargué de que especialistas en documentación forense autenticaran el cuaderno de bitácora, quienes confirmaron tanto la antigüedad del papel y la tinta como la caligrafía del capitán Guzmán, basándose en muestras proporcionadas por su familia. El agua que dañaba el cuaderno de bitácora no era agua de mar común, contenía los mismos microorganismos de las profundidades oceánicas encontrados en los charcos del muelle de mantenimiento y en la habitación de Sofía Guerrero. 5 días después de recibir el cuaderno de bitácora, un mecánico actual de Aerolíneas del Trópico me contactó solicitando anonimato.
reveló que ciertos componentes de aeronaves recuperados de los sitios de accidentes se rescatan y redistribuyen rutinariamente por toda la industria después de ser recertificados, una práctica común pero raramente publicitada. Según sus registros, 17 componentes recuperados del campo de escombros del vuelo 819 habían sido recertificados e instalados en varias aeronaves entre 1994 y 2017. «Aquí está lo que no me deja dormir por las noches», me dijo, mirando nerviosamente alrededor del estacionamiento donde habíamos acordado reunirnos. Cada aeronave que recibió esas piezas ha reportado al menos un incidente de actividad eléctrica inexplicable, anomalías de presurización o miembros de la tripulación escuchando voces o pasos en cabinas vacías. 3 de esas aeronaves han estado involucradas en accidentes desde entonces, aunque ninguno fatal. Me entregó un registro de mantenimiento que había sido deliberadamente excluido de los registros oficiales. Detallaba un incidente en 2005, donde una máscara de oxígeno se desplegó sola en una cabina vacía durante una revisión de mantenimiento. Cuando el mecánico fue a reajustarla, informó haber sentido una mano fría y húmeda agarrando su muñeca, aunque nadie estaba visible. La aeronave contenía un actuador hidráulico rescatado del vuelo 819. «No hablamos de ello», dijo el mecánico, «pero todo el mundo lo sabe. Esas piezas están contaminadas de alguna manera, como si todavía estuvieran conectadas a lo que sea que le pasó a ese vuelo». La teoría que se formaba en mi mente era demasiado descabellada para una investigación de accidentes convencional. Sin embargo, la evidencia seguía apuntando en la misma dirección inquietante. ¿Qué pasaría si el vuelo 819 se hubiera topado con algo en esa región del Atlántico Norte que no solo destruyó la aeronave, sino que de alguna manera la desplazó de nuestra comprensión convencional del tiempo y el espacio? Los escombros dispersos, los cambios moleculares en los componentes metálicos, los informes consistentes de agua y apariciones, las anomalías temporales reportadas en el área, todos sugerían algo más allá de un escenario de accidente estándar. Y luego llegó la pieza final que transformó la especulación en una escalofriante posibilidad. 3 meses después de iniciar mi investigación, recibí un correo electrónico anónimo que contenía datos de imágenes de sonar recogidos por un buque de investigación privado que había estado cartografiando el lecho oceánico cerca de las coordenadas del mensaje final de Jaime Guerrero. Las imágenes mostraban algo grande e inconfundiblemente hecho por el hombre, descansando a una profundidad de 5.180 metros, una profundidad consistente con el daño por presión observado en los escombros recuperados, pero lo que hacía que las imágenes fueran realmente notables no era el objeto en sí, sino su condición. A pesar de 30 años en las aplastantes profundidades del Atlántico Norte, el contorno claramente visible en el sonar estaba inconfundiblemente intacto, una aeronave completa con un daño estructural mínimo. Las dimensiones coincidían con un Boeing 737. Más perturbador era el archivo de audio adjunto, una grabación de hidrófono capturada en las cercanías de los restos. Bajo los sonidos esperados de las corrientes de las profundidades oceánicas y la vida marina, había algo imposible: el zumbido rítmico de los sistemas eléctricos y, débilmente pero inconfundiblemente, lo que sonaba como las voces amortiguadas de varias personas. El archivo tenía la fecha del 18 de mayo de 2022, 30 años después de que el vuelo 819 desapareciera. Envié el audio a 3 analistas acústicos independientes, a ninguno de los cuales se les dijo el origen de la grabación. Los 3 confirmaron la presencia de sistemas eléctricos activos y voces humanas, aunque las palabras eran indescifrables. Un analista señaló que las propiedades acústicas de las voces exhibían patrones inusuales, como si las ondas de sonido en sí mismas estuvieran temporalmente distorsionadas, estirándose y comprimiéndose de maneras que desafiaban la física acústica normal. Cuando intenté contactar al buque de investigación que había proporcionado los datos, descubrí que había desaparecido durante una expedición posterior a las mismas coordenadas 3 semanas después de grabar las imágenes de sonar. Los 17 miembros de la tripulación permanecen desaparecidos. La última comunicación del buque, una transmisión de radio fragmentada, contenía solo ruido ambiental y, en los segundos finales, 3 palabras: «Aún no encontrado». En este punto, estaba claro que mi investigación había atraído atención no deseada. Mi oficina fue allanada 2 veces, aunque no se llevaron nada. Mi computadora mostró signos de intentos de intrusión sofisticados. Comencé a recibir llamadas telefónicas desde números bloqueados, donde todo lo que podía oír era el sonido de agua corriendo y ruidos mecánicos distantes. Luego llegó la advertencia:
un sobre entregado en mano que contenía una sola página con un mensaje escrito con fuente Courier. Investigación terminada. El vuelo 819 permanece clasificado como incidente de nivel Umbra. Evidencia contaminada. Riesgo de contagio temporal evaluado en nivel 4. Cese la investigación inmediatamente. El término contagio temporal sobresalía, no forma parte de ningún protocolo conocido de seguridad o investigación de aviación. Sin embargo, aquí estaba, en un documento aparentemente oficial, advirtiéndome que me alejara de una investigación sobre un accidente de hace 30 años. Llevé el documento a un contacto en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, quien confirmó que no coincidía con ningún formato oficial conocido, pero contenía terminología de clasificación de seguridad consistente con protocolos de anomalías aeroespaciales altamente restringidos. Esto no se trata de encubrir negligencia o fallas mecánicas, dijo mi contacto, después de hacerme jurar guardar secreto. Algunos incidentes se clasifican no porque sepamos lo que pasó, sino porque no lo sabemos, y lo que sospechamos es demasiado peligroso para reconocerlo públicamente. Cuando pregunté acerca de anomalías temporales en incidentes de aviación, mi contacto se sintió visiblemente incómodo. Hay casos donde la evidencia física contradice cada ley conocida de la física, donde los componentes recuperados muestran signos de envejecimiento mucho más allá o significativamente menor de lo que la línea de tiempo debería permitir. Donde las grabaciones de la cabina contienen conversaciones que continúan durante horas después de que la aeronave ya se ha estrellado. Los catalogamos, los clasificamos y luego los enterramos, porque ¿qué más podemos hacer? Me dieron acceso a un archivo fuertemente redactado que hacía referencia a algo llamado Proyecto Cronos, aparentemente una iniciativa conjunta de la FEA y la NASA establecida en 1987 para investigar incidentes aeroespaciales anómalos que involucraban posibles fracturas temporales. El vuelo 819 fue listado como un incidente de categoría A bajo este proyecto, aunque la mayoría de los otros detalles fueron redactados. La página final contenía un solo párrafo sin redactar que ha seguido atormentándome. La teoría actual sugiere que en casos de desplazamiento temporal severo, los sujetos pueden existir simultáneamente a través de múltiples marcos temporales, con una degradación gradual del ancla temporal primaria. En términos sencillos, están despegados en el tiempo, existiendo predominantemente en su estado desplazado, pero ocasionalmente manifestándose parcialmente en nuestro marco temporal. A medida que su estado desplazado se deteriora, estas manifestaciones pueden aumentar en frecuencia y duración, resultando potencialmente en la reintegración completa de los sujetos en el flujo temporal estándar, aunque en un estado físicamente alterado consistente con su experiencia en el entorno desplazado. En otras palabras, los pasajeros del vuelo 819 podrían estar regresando. Esto nos lleva al desarrollo más reciente y quizá más inquietante en este misterio continuo. Hace 2 semanas, los controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibieron una transmisión en una frecuencia de emergencia. La voz, distorsionada por la estática pero claramente audible, se identificó como el capitán Roberto Guzmán del vuelo 819 de Aerolíneas del Trópico, solicitando autorización de aterrizaje de emergencia. La marca de tiempo en la grabación era las 3:14 de la madrugada, exactamente 30 años, hasta el minuto, después de que el vuelo 819 desapareciera. El controlador, comprensiblemente confundido, respondió que tal vuelo no existía en su sistema. La voz replicó: «Hemos estado dando vueltas por... es difícil de decir. Los instrumentos no están funcionando normalmente. Los pasajeros están cambiando. Algo anda mal con el aire, con la luz exterior. Podemos ver su pista, pero sigue cambiando. Por favor, despejen todas las aproximaciones. Vamos a entrar de todos modos. Hemos estado ausentes demasiado tiempo». Los operadores de radar no reportaron ninguna aeronave en las cercanías. Sin embargo, la transmisión continuó durante aproximadamente 27 segundos antes de cortarse abruptamente a mitad de la frase cuando la voz estaba diciendo: «El agua está subiendo dentro de la cabina. Necesitamos...». Desde esa transmisión, 19 trabajadores de mantenimiento en 13 aeropuertos diferentes han reportado encuentros con pasajeros empapados que intentan abordar aeronaves, específicamente aquellas programadas para volar sobre el Atlántico Norte.
En cada caso, los individuos desaparecieron al ser abordados, dejando solo charcos de agua de mar que contenían los ahora familiares microorganismos de las profundidades oceánicas. Lo más preocupante son los 5 pasajeros en vuelos reales que han reportado estar sentados junto a individuos que no fueron registrados en el manifiesto de pasajeros, no fueron observados por los asistentes de vuelo y que desaparecieron a mitad del vuelo, dejando atrás solo asientos mojados y, en un caso, un pase de abordar empapado para el vuelo 819 de Aerolíneas del Trópico. Las coordenadas que Jaime Guerrero proporcionó en su mensaje final ahora muestran una mayor actividad electromagnética. Los buques de investigación reportan fallas en los equipos al acercarse a menos de 37 kilómetros náuticos. Las imágenes de satélite ocasionalmente muestran lo que los analistas describen como una distorsión visual sobre estas coordenadas exactas, un área circular de aproximadamente 5 kilómetros en diámetro donde la superficie del océano parece ondularse y cambiar en patrones inconsistentes con la actividad normal de las olas. Ayer, recibí una pieza final de evidencia que me convenció de liberar esta información a pesar de las advertencias y las posibles consecuencias. Un paquete entregado en mi casa contenía un pasaporte empapado perteneciente a Jaime Guerrero. Dentro había una nota escrita a mano con una caligrafía desconocida. Seguimos volando. El tiempo se mueve diferente aquí. El agua sigue subiendo pero nunca llena la cabina por completo. Algunos han encontrado maneras de volver a pasar, pero solo brevemente. Nos están vigilando ahora. No permitan que encubran esto. Todavía no nos encuentran, pero estamos encontrando el camino de regreso. Las coordenadas siguen siendo la clave. 30 años para ustedes. Para nosotros, el descenso nunca terminó. La verdad sobre el vuelo 819 y lo que le sucedió a sus 186 pasajeros y tripulantes permanece oscurecida por la clasificación, la intimidación y los límites de nuestra comprensión de la física. Pero la evidencia sugiere algo mucho más allá de un simple accidente, algo que continúa traspasando los límites entre cualquier estado en el que exista el vuelo y nuestra realidad. Cada pieza rescatada parece servir como un punto de anclaje. Cada encuentro con un pasajero o tripulante empapado representa un adelgazamiento momentáneo de cualquier barrera que nos separe de ellos. La creciente frecuencia de estos incidentes sugiere que lo que sea que le sucedió al vuelo 819 hace 30 años puede estar llegando a algún tipo de culminación. Al concluir este informe, debo reconocer el riesgo de hacer pública esta información. Ya mi casa ha sido vigilada, mis comunicaciones monitoreadas. 2 veces he regresado para encontrar charcos de agua de mar en mi sala de estar, aunque todas las puertas y ventanas permanecieron cerradas. Anoche, mi teléfono sonó exactamente a las 3:12 de la madrugada, la hora precisa en que el vuelo 819 desapareció del radar. Cuando contesté, solo escuché el sonido de agua corriendo y gritos distantes y amortiguados. No sé qué les pasó a Jaime Guerrero, Sofía Guerrero o al buque de investigación que descubrió los restos. No sé lo que les está sucediendo a los pasajeros y tripulantes del vuelo 819, atrapados en cualquier estado de existencia que ahora habiten. Pero sé que algo imposible ocurrió hace 30 años en esa sección del Atlántico Norte, y sus consecuencias continúan extendiéndose a través de nuestra realidad. La investigación oficial sobre el vuelo 819 se cerró en 1993. Quizás sea hora de reabrirla, no como un desastre de aviación, sino como algo mucho más misterioso e inquietante. Si los pasajeros están encontrando caminos de regreso, la pregunta se convierte no en lo que les sucedió, sino en lo que sucede después. ¿Qué harías si te encontraras con un pasajero de un vuelo que se estrelló hace 30 años, todavía empapado, todavía tratando de completar su viaje? ¿Crees que esto es simplemente una serie de coincidencias e identificaciones erróneas o evidencia de algo mucho más allá de nuestra comprensión de la realidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete para obtener más investigaciones sobre misterios de aviación que no encontrarás reportados en ningún otro lugar. La verdad sobre el vuelo 819 puede ser más extraña y más cercana de lo que estamos preparados para aceptar. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un vuelo desaparecido hace décadas reapareciera repentinamente? Imagina la escena: un controlador aéreo en el aeropuerto Benito Juárez. En una noche tranquila, escucha una voz quebrada en la frecuencia de emergencia.
La voz se identifica como el capitán Roberto Guzmán, del vuelo 819 de Aerolíneas del Trópico, desaparecido hace 30 años, solicitando desesperadamente permiso para aterrizar. ¿Un error? ¿Una broma macabra? La realidad, como descubrirás, es mucho más inquietante. El Dr. Chen, un renombrado físico mexicano, me explicó las posibles consecuencias de una distorsión temporal. Imaginen un zarape tejido con hilos de tiempo. Una rotura en ese tejido podría tener efectos devastadores. Los sistemas eléctricos fallarían, los metales se fatigarían instantáneamente y la presión podría literalmente desgarrar la aeronave, separando a sus ocupantes entre dos épocas distintas. Pero, ¿qué pasaría con los pasajeros? El Dr. Chen, tras una pausa prolongada, me reveló una posibilidad aterradora. Quedarían atrapados en un limbo temporal, existiendo a medio camino entre nuestro presente y su pasado, atrapados entre instantes, como él lo describió. 2 semanas después de nuestra conversación, un paquete anónimo llegó a mi oficina. Dentro, un cuaderno de bitácora empapado, casi ilegible. La caligrafía, sin embargo, era inconfundible, la del capitán Roberto Guzmán. La última entrada, fechada a las 3:11 de la madrugada, 1 minuto antes de la desaparición del vuelo, helaba la sangre. Atravesando nubes, formación luminosa extraña al frente, no relámpagos, océano visible, pero mal, agua sólida, como cristal, tiempo en instrumentos, retrocede. Según la investigación oficial, este cuaderno no debería existir. Ni la caja negra ni otros documentos sobrevivieron al accidente. Sin embargo, análisis forenses confirmaron la autenticidad del papel, la tinta y la caligrafía del capitán Guzmán, cotejada con muestras proporcionadas por su familia. Lo más extraño, el agua que dañó el cuaderno contenía microorganismos abisales idénticos a los encontrados en extraños charcos hallados en el hangar de mantenimiento y en la habitación de Sofía Guerrero, la hija del pasajero Jaime Guerrero. La trama se complicó aún más cuando un mecánico de Aerolíneas del Trópico, solicitando anonimato, me reveló una práctica oculta. Componentes recuperados de accidentes aéreos son recertificados y reutilizados en otras aeronaves. 17 piezas del vuelo 819 habían sido instaladas en distintos aviones entre 1994 y 2017. Ahí no acaba la cosa, me dijo el mecánico, nervioso, en un estacionamiento oscuro. Todos los aviones con esas piezas han tenido fallas eléctricas raras, problemas de presión o reportes de voces y ruidos en cabinas vacías. 3 de esos aviones han tenido accidentes, aunque sin muertos. Me mostró un reporte de mantenimiento oculto detallando un incidente en 2005. Una máscara de oxígeno se desplegó sola en un avión vacío. Al intentar reajustarla, el mecánico sintió una mano fría y húmeda en su muñeca. Ese avión tenía un actuador hidráulico del vuelo 819. Nadie habla de eso, confesó el mecánico, pero todos lo saben. Esas piezas están malditas, como si siguieran conectadas a lo que le pasó a ese vuelo. La teoría que comenzaba a formarse en mi mente era descabellada. ¿Y si el vuelo 819 se topó con algo que lo arrancó de nuestro tiempo y espacio? Los restos esparcidos, los cambios en el metal, los reportes de agua y fantasmas, las anomalías temporales, todo apuntaba a algo más allá de un simple accidente. Entonces llegó la prueba final. 3 meses después, recibí un email anónimo con imágenes de sonar del fondo oceánico, cerca de las coordenadas del último mensaje de Jaime Guerrero. A una profundidad de 5.180 metros, yacía algo grande e inconfundiblemente artificial. Un avión intacto, con daños mínimos, que coincidía con un Boeing 737. Pero lo más escalofriante era el audio adjunto, el zumbido de sistemas eléctricos y las voces amortiguadas de varias personas. La fecha del archivo, 18 de mayo de 2022, 30 años después de la desaparición del vuelo. 3 analistas acústicos confirmaron la presencia de sistemas eléctricos activos y voces humanas, aunque incomprensibles. Uno de ellos notó que las voces parecían temporalmente distorsionadas, como si el tiempo mismo las estuviera estirando y comprimiendo. Al intentar contactar al barco que tomó las imágenes, descubrí que había desaparecido en una expedición posterior a las mismas coordenadas, 3 semanas después. Los 17 tripulantes siguen desaparecidos.
Su último mensaje de radio, fragmentado, solo contenía ruido y 3 palabras: aún no encontrado. A partir de ahí, mi investigación atrajo atención no deseada: allanamientos, intentos de hackeo, llamadas anónimas con sonidos de agua y ruidos mecánicos, hasta que llegó la advertencia: un sobre con una nota escrita a máquina. Investigación terminada. Vuelo 819. Incidente clasificado nivel Umbra. Evidencia contaminada. Riesgo contagio temporal nivel 4. Cese inmediato. Contagio temporal. Un término ajeno a la jerga de aviación, pero que resonaba con las extrañas evidencias. Un contacto en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmó que el documento no era oficial, pero la terminología de clasificación coincidía con protocolos aeroespaciales ultrasecretos. No se trata de encubrir un error, me dijo mi contacto, bajo juramento de silencio. Hay incidentes que se clasifican no porque sepamos qué pasó, sino porque no lo sabemos y lo que sospechamos es demasiado peligroso para admitirlo. Me reveló la existencia del Proyecto Cronos, una iniciativa conjunta de la FAA y la NASA desde 1987, dedicada a investigar anomalías temporales en la aviación. El vuelo 819 figuraba como incidente de categoría A, pero la mayoría de los detalles estaban censurados. La última página contenía un párrafo sin censura que me persigue hasta hoy. En casos de desplazamiento temporal severo, los sujetos pueden existir simultáneamente en múltiples líneas temporales, sufriendo una degradación gradual de su anclaje temporal primario. En términos sencillos, están despegados del tiempo, existiendo principalmente en su estado desplazado, pero manifestándose ocasionalmente en nuestra línea temporal. A medida que su estado desplazado se deteriora, estas manifestaciones pueden aumentar, culminando en una reintegración completa al flujo temporal estándar, aunque con alteraciones físicas consistentes con su experiencia en el entorno desplazado. En otras palabras, los pasajeros del vuelo 819 podrían estar regresando. La prueba más reciente: hace 2 semanas, controladores aéreos de la Ciudad de México recibieron una transmisión de emergencia. Una voz, distorsionada pero audible, se identificó como el capitán Roberto Guzmán, solicitando aterrizaje. La fecha, las 3:14 de la madrugada, 30 años exactos después de la desaparición del vuelo. Hemos estado dando vueltas, dijo la voz. Los instrumentos fallan, los pasajeros cambian. Algo anda mal con el aire, la luz. Vemos la pista, pero se mueve. Despejen la aproximación. Volvemos a casa. Llevamos demasiado tiempo fuera. No había aviones en el radar, pero la transmisión continuó durante 27 segundos antes de cortarse. El agua sube en la cabina. Necesitamos. Desde entonces, 19 trabajadores en 13 aeropuertos han reportado encuentros con pasajeros empapados intentando abordar vuelos hacia el Atlántico Norte. Desaparecen al acercarse, dejando solo charcos de agua salada con los mismos microorganismos abisales. 5 pasajeros en vuelos reales reportaron haber estado sentados junto a personas que no figuraban en el manifiesto, no fueron vistas por la tripulación y desaparecieron en pleno vuelo, dejando asientos mojados y, en un caso, un pase de abordar empapado a nombre del vuelo 819. Las coordenadas del último mensaje de Jaime Guerrero muestran ahora una actividad electromagnética inusual. Barcos de investigación reportan fallas de equipos al acercarse a 37 kilómetros. Imágenes satelitales muestran una distorsión visual, un círculo de 5 kilómetros donde el océano se ondula de forma anómala. Ayer recibí la prueba final, el pasaporte empapado de Jaime Guerrero, con una nota escrita a mano. Seguimos volando. El tiempo es distinto aquí. El agua sube pero no inunda la cabina. Algunos han regresado brevemente. Nos vigilan. No lo oculten. Aún no nos encuentran pero volvemos. Las coordenadas son la clave. 30 años para ustedes. Para nosotros, el descenso no termina. La verdad sobre el vuelo 819 y sus 186 almas sigue oculta tras clasificaciones, amenazas y los límites de nuestra ciencia. Pero las evidencias apuntan a algo que trasciende un accidente, algo que sigue rompiendo la barrera entre su realidad y la nuestra. Cada pieza recuperada es un ancla, cada encuentro con un pasajero empapado, una grieta en esa barrera.
La frecuencia creciente de estos incidentes sugiere que lo que ocurrió hace 30 años está a punto de culminar. Al revelar esta información, asumo el riesgo. Ya he sido vigilado, mis comunicaciones intervenidas. He encontrado charcos de agua salada en mi casa, con puertas y ventanas cerradas. Anoche, mi teléfono sonó a las 3:12 de la madrugada. Al contestar, solo escuché agua y gritos ahogados. No sé qué les pasó a Jaime y Sofía Guerrero, ni al barco que halló el avión. No sé qué les ocurre a los pasajeros del vuelo 819, atrapados en ese limbo temporal, pero sé que algo imposible ocurrió hace 30 años en el Atlántico Norte, y sus efectos reverberan en nuestro presente. La investigación oficial del vuelo 819 se cerró en 1993. Tal vez sea hora de reabrirla, no como un accidente aéreo, sino como algo mucho más misterioso e inquietante. Si los pasajeros están regresando, la pregunta no es qué les pasó, sino qué pasará después. ¿Qué harías si te encontraras con un pasajero empapado de un vuelo desaparecido hace 30 años, intentando completar su viaje? ¿Crees que son solo coincidencias o la evidencia de algo que desafía nuestra comprensión de la realidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más investigaciones sobre misterios aéreos que no encontrarás en otros medios. La verdad sobre el vuelo 819 puede estar más cerca y ser más extraña de lo que imaginamos. Y recuerda dejar tu super gracias si te gustó este video.